Buenos días a todos. Desde la Asociación GPS les damos la bienvenida a este tiempo devocional. Hoy, 6 de julio de 2023, siguiendo el plan de lectura de la Biblia, tenemos Proverbios 6 y Job 38-39. Vamos entonces a estudiar un poco acerca de lo que nos dice Proverbios 6. Y bueno, entendiendo también un poco acerca de lo que está pasando Job en ese momento, eh, en este pasaje pues 38, en donde Jehová mismo pues le hace consciente de que a veces escuchar consejos, eh, sí, consejos en donde no debes escucharlos, que puede llegar a un tiempo de confusión. Eh, Job escucha a Dios y Dios pues le hace reconocer que Él es el creador de todo, sí, que no hay nadie por encima de Él mismo. Si vemos un pedacito de Job, por ejemplo, en el 38, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ellas cordel? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Entonces, Jehová está en todo el capítulo 38 y 39, como dándole y dándole y dándole a entender a Job, ¿cierto? Que el único soberano en medio de cualquier situación, el único que aún es dueño de la sabiduría es Dios mismo, ¿sí? Él dice también quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia, ¿sí? Y vuelve y le hace muchas preguntas a Job acerca de dónde encontrar esa sabiduría, si no solamente en el Eterno, si en el Creador, en Dios mismo, y en reconocer aún que todo es hecho y todo es creado por Dios mismo. No hay nada que se escape de la soberanía de Dios, ¿sí? No hay nada que se escape de su voluntad. Por ahí escuchaba a un pastor que decía siempre, Dios lo que quiere hacer, lo hace, ¿sí? Eh, para Él no hay imposibles, para Él no hay tiempos, digamos que el tiempo es el tiempo que Él defina y decida, y el momento es el momento que Él defina, y su soberanía se extiende en medio de absolutamente todo. Entendiendo entonces eso y la necesidad de que sea Dios mismo quien nos dé ese entendimiento, quien nos dé esa sabiduría, quien nos permita reconocer el camino, quien nos permita reconocer los propósitos, quien nos permita reconocer lo que conviene y lo que no conviene, el único que sabe y puede ver de manera completa nuestra vida y cómo cada situación o cada decisión nos afecta o no nos afecta, nos hace avanzar o nos hace retroceder, pues en medio de reconocer eso, es importante que vayamos a su palabra y que conozcamos el camino, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no, qué es lo que me hace avanzar y qué es lo que me hace retroceder. Y hay muchísimas cosas que nos hacen retroceder y hay muchísimas cosas que no nos dejan avanzar y nos deja estáticos, ¿sí? En Proverbios, entonces, vamos a ver acerca de las cosas que aborrece Dios, ¿sí? Las cosas que aborrece el Eterno. El Eterno aborrece o abomina unas cosas que no son, digamos que no son negociables para él, ¿sí? Y el mismo proverbio entonces nos da una advertencia y en Proverbios 6:5 dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave del que arma lazos, ¿sí? Y cuando escuchamos acerca de
Escaparnos del cazador es escaparnos del enemigo, ¿sí? El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que reconozcamos que en medio de muchas circunstancias, situaciones, momentos, tiempos, lugares, ¿sí? Puede estar ese cazador y es necesario verlo para poder escapar. O sea, es reconocerlo y poder escapar. Si la gacela está ciega, pues el cazador viene y acaba con ella. Pero si la gacela está atenta y sus ojos muy abiertos, pues puede escapar oportunamente de las manos de ese cazador. Y más adelante entonces en Proverbios nos dice acerca de ciertas situaciones de las cuales no podemos ser presos, ¿sí? Situaciones y tal vez características que puedan empezar a aflorar en nuestro propio carácter o personalidad que debemos eliminar, ¿sí? En Proverbios 6:16, del 16 al 19, entonces nos dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables, ¿sí? Hay cosas que el Señor no tolera y que para Él son abominables. Y es importante que yo lo reconozca porque en medio de mi propia vida, ¿sí? Si eso aflora en mí mismo es porque estoy totalmente alejada de Dios, porque no es posible acercarme a su presencia si en mi vida afloran estas características. Entonces vamos a ver cuáles son. La primera dice, voy a leerlos todos y luego explicamos uno por uno. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Sí, hay 7 cosas que aborrece el Señor, 7 cosas que para Él no son tolerables y que yo debo reconocerlo para escapar de ellas y para que no sean parte de mí mismo, ¿sí? Los ojos altivos. Los ojos altivos es aquel que deja que su ego esté por encima de absolutamente todo, aún de Dios mismo, ¿sí? El ego nos aleja completamente del Señor, el pensar que somos muy importantes, que tenemos todo el conocimiento, que no hay nadie que sepa más que nosotros, que no hay nadie que lo haga mejor que nosotros, que nuestras manos y nuestras habilidades son las que han conseguido absolutamente, nos vuelve altivos, porque aquel que es humilde reconoce que sus talentos o sus habilidades son provistas por Dios, que aún en medio de su vida las oportunidades las ha puesto es el Señor mismo, que Él es el que nos ha preparado para grandes cosas y ha preparado aún las situaciones y las circunstancias. Dice también la Biblia en Salmo 138:6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. O sea, el Todopoderoso solamente es Dios mismo. Dice que Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. O sea, nuestra altivez nunca nos va a permitir acercarnos y estar en su presencia, porque Jehová mira de lejos al altivo, al que, al que humilla, al que habla todo el tiempo de sí mismo, al que se exalta a sí mismo, al que yo pienso que es muy, muy complicado a título personal, esto no lo dice la Biblia, pero estar
pronunciando esas palabras, yo puedo, yo soy muy bueno, sí, esa programación neurolingüística del yo soy, yo tengo, yo puedo, yo soy capaz, eh, a veces hace que nuestro ego se exalte demasiado y no nos permite ser humildes en reconocer que no soy yo, que es Dios, que no soy yo el que es tan bueno, que no soy yo el que es el mejor, sino que es Dios que me ha dado sus talentos, es Dios que me ha dado la inteligencia, es Dios que me permite discernir para tal vez tener mejores oportunidades, es Dios el que pone en mi camino aún circunstancias que me permiten tener éxito en cosas que yo emprenda, pero no soy yo, sino que es Dios. Entonces los ojos altivos definitivamente me alejan del Señor. La lengua mentirosa, dice también el pasaje, la lengua mentirosa, porque el que hace mentira, pues está en la oscuridad, ¿sí? Porque la luz trae la verdad, la luz es la que muestra, ¿sí? La que muestra lo que hay, lo que es, pero en la oscuridad, pues se puede permitir el engaño. Dice el Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. O sea, usted no puede llegar a la presencia de Dios en medio del engaño. Usted no puede estar mintiendo en su casa a su esposa, a sus hijos, a su esposo. Usted no puede estar mintiendo en su trabajo y pensar que puede llegar a la presencia del Señor. La mentira, por más pequeña que sea, nos aleja de esa comunión con el Eterno. La mentira es oscuridad y a veces somos muy livianos en comprender que por pequeña que sea, anida en nuestra mente y en nuestro corazón y nos aleja de la presencia. El que habla mentira no se afirmará delante de los ojos de Jehová, no se afirma delante de los ojos de Dios, no puede permanecer en su presencia el que habla mentira, porque Él es luz y todo resplandece y todo aflora y todo se evidencia en medio de su luz. No hay mentira en medio de Él, porque Él permite que todo sea visto, hasta lo más mínimo y lo más pequeño. O sea que somos aún mentirosos ante nosotros mismos y creemos que podemos estar en su presencia y Él no va a evidenciar la mentira. Entonces es algo que no tolera y nos aleja de esa comunión con el Señor. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y es que es aquel que no tiene misericordia con absolutamente nada. Es aquel que no comprende que aún sus acciones ponen en peligro a algunos, ¿cierto? Ponen en peligro a aquel que busca tal vez al Señor, pone en peligro a alguien que no tiene el conocimiento o la habilidad para hacer algo. Hay un pasaje en que dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y en vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento que hay en sus caminos. Y dice entonces que esta persona o este pueblo, ahí está hablando Isaías, no conocieron entonces camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, y cualquiera que fuere por ellas no conocerá paz. Por eso se alejó entonces la justicia y no los alcanzó la rectitud. Esperaron luz y aquí tinieblas y andaban en oscuridad. O sea, aquel que sus manos derraman sangre inocente, es decir, aquel que no tiene misericordia, aquel que no
piensa consecuencias y puede destruir la vida con sus palabras, la vida de una persona, afectar la vida de una persona, eh, de una familia, de un entorno, pues no puede conocer camino de paz, ¿sí? Porque ahí no hay justicia, ahí no hay misericordia, ahí no hay restitución, ahí no hay bondad, ¿sí? Entonces, cuando nuestras iniquidades hacen divisiones, cuando nuestras manos crean discordia, cuando nuestros pensamientos son de iniquidad, cuando nuestros caminos se alejan de la voluntad del Señor, pues no hay paz, no va a haber paz, nuestras veredas van a ser torcidas, no conoceremos paz, habrá eh, incertidumbre, habrá eh, falta de bienestar, habla esa zozobra de qué va a pasar, porque aquel que utiliza sus manos para hacer el mal, pues sabe que hay una consecuencia, y esa consecuencia y ese miedo a esa consecuencia quita su paz, quita su sueño, quita su estabilidad, hace que su mente se confunda, hace que su mente le dé y le dé vueltas a esa situación torcida o a esa situación que se aleja de la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces no hay paz para aquel que derrama sangre inocente, nunca va a haber paz, porque en medio de su propia vida siempre va a recordar esa situación. Entonces, aquel que utiliza sus manos no para bendecir y construir, sino para destruir vidas, pues evidentemente está apartado de la presencia del Señor. Dice también la Biblia, dice aquí, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y pensamientos inicuos son pensamientos malvados, pensamientos injustos, pensamientos que no son de bondad, pensamientos de maldad. Y el Salmo 7:9 nos recuerda y nos refuerza esto. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. O sea que aún mis pensamientos deben ser evaluados constantemente por mí, en que estoy meditando, en que estoy gastando mi tiempo para meditar y para pensar, en que estoy soñando, que estoy deseando, porque así no se hayan vuelto un hecho, así no lo haya vuelto una acción, dice muy claro la palabra, el Dios justo prueba la mente y el corazón. O sea que tampoco me deja tener una buena comunión con Dios y es algo que me aleja de esa comunión con Dios, lo que hay en mi mente, los pensamientos que hay en mi mente. Si son pensamientos injustos, si son pensamientos apartados, si son pensamientos de maldad, pues me van a alejar de la voluntad de Dios. O pensamientos vanos, pensamientos superfluos, pensamientos que no que no construyen ni benefician a nadie. Un pensamiento inicuo es un pensamiento de lujuria, es un pensamiento eh, de sacar provecho, de ser ventajoso, es un pensamiento de superioridad frente a la debilidad de mi vecino, de mi compañero, de que está a mi lado, de mi compañero de trabajo. Un pensamiento inicuo es un pensamiento egoísta, es un pensamiento de ocultar el beneficio para no beneficiar, para no darle a otros, ¿sí? De ocultar lo que tengo, lo que podría utilizar para beneficio de otra persona. Eso también es un pensamiento inocuo, pensamientos egoístas, pensamientos de beneficiarme a mí mismo y olvidarme del resto. Esos son pensamientos inicuos y dice muy clarito que Dios prueba la mente y prueba el corazón. O sea, nada hay de oculto para Dios. Así que yo puedo en mi mente tener una mente terrible y querer mostrar con mis acciones que tengo un camino recto, que sigo un camino recto, pero pues eso me lo estoy creyendo solo yo y seguramente podré engañar a mi prójimo o al que está próximo a mí, pero jamás podré engañar a Dios, porque Él sí prueba la mente y prueba el corazón. Dice también la palabra los pies presurosos para correr al mal.
Y esos pies presurosos para correr al mal son esos pies que no meditan en la palabra del Señor antes de tomar una decisión, ¿sí? En Proverbios 3:7 dices, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿sí? Esos pies presurosos para correr al mal también son aquellos que no toman decisiones en el Señor, que no piden el consejo de Dios para tomar una decisión, que procuran solucionar o buscan solucionar rápidamente bajo sus propios pensamientos e ideas y no buscan la sabiduría del Señor. También esos son presurosos para correr al mal, porque en medio del afán y la ansiedad tomo decisiones que aún me pueden llevar a experimentar eh, soledad, me pueden experimentar inseguridad, me pueden llevar a experimentar aún un accidente, una situación física, una situación de salud, una situación matrimonial o con mis hijos, porque tomo decisiones apresuradas sin pedirle a Dios que sea Él mi guía y mi luz y que me permita entonces reconocer qué debo hacer en ese momento. Entonces, ante una situación apremiante, si no tengo una adecuada comunión con Dios, pues no voy a preguntarle, sino que me acostumbro a ser yo quien solucione mis propias situaciones, solucione mal, seguramente, siempre, solucione mal, y no busco que sea Dios quien me permita conocer su voluntad y entender qué decisión debo tomar, qué camino debo tomar, qué debo hacer. Entonces esos pies presurosos para correr al mal no solamente es que me vaya a hacer algo malo conscientemente, sino también cuando hago algo que yo creo que no está mal, pero salí corriendo y no le pregunté a Dios qué debo hacer. Salí corriendo y no tuve ese tiempo con el Señor para que me guiara en su infinita misericordia y sabiduría sobre qué debo hacer. Dice también es Proverbios entonces el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso, dice la Biblia misma, no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Eso está en Proverbios 19:9. El testigo falso, o sea, la luz, la verdad siempre sale a la luz. La verdad siempre, siempre sale a la luz. Y todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembre maldad y el que siembre falsedad, eso mismo segará. Nunca nos vamos a poder librar de las consecuencias de cada acto y de cada palabra, aunque salga de nuestra boca. Podemos creer que es solamente nuestras acciones, pero las palabras que salgan de nuestra boca también se siembran. Y también eso que siembre, eso voy a cosechar, ¿sí? Eso que hable, eso que haga, esa situación o esa decisión que tome, también la voy a cosechar. Eso lo siembro y eso mismo voy a cosechar. Entonces, el testigo falso nunca va a quedar sin castigo. Y el que habla mentiras va a tener unas consecuencias de acuerdo a esa mentira. Y la mentira, como lo decíamos ahora a ratico, la mentira es oscuridad y la oscuridad pues no tiene comunión con la luz, ¿sí? En la oscuridad, cuando se va acercando a la luz, pues va saliendo absolutamente todo y se deja en evidencia absolutamente todo. Y volvemos entonces al pasaje que veíamos, que el Eterno entonces prueba la mente y prueba el corazón. Y en medio de querer acercarme a Dios, pues todo va a salir, todo va a aflorar, todo se va a evidenciar. Y hay una última cosa que dice aquí entonces Proverbios 6 sobre lo que aborrece Jehová y es el que siembra discordia entre hermanos, ¿sí? Y el que siembra discordia entre hermanos es el que aún con sus palabras, porque no mide sus palabras, eh, puede
acabar con una familia, sí, con una unidad. Puede hacer que unas personas que estén unidas, pues terminen su relación en medio de la discordia. Dice Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien sujeta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Sí? Entonces ese que siembra discordia, ese, ese que no mide sus palabras y a veces creyendo que simplemente está diciendo la verdad, está haciendo evidente la verdad, lo que está en su corazón buscando es generar discusiones en medio de unas personas, de una familia, de unos hermanos, de unos familiares, ¿sí? Y esa discordia, evidentemente, eh, crea desunión. Mis palabras, mis palabras, si no son para construir, si no son para bendecir, si no son para ayudar a levantar, a sanar a alguien, pues no deberían ser pronunciadas. Las palabras que crean separación, que crean inadecuación, que destruyen, que hacen sentir menor al otro, eh, palabras que pueden estar llenas de una verdad acerca de una situación, pero que no construyen nada en la persona que está escuchando esas palabras, decir chismes, pues son palabras eh, que siembran discordia, ¿sí? Porque si usted está hablando acerca de alguien con otra persona y lo que está haciendo es creando una mala imagen de esa persona, pues con qué fin lo estoy haciendo. Si es para crear discordia, pues ya me estoy alejando, ¿cierto? Del propósito del que debería tener cada palabra que salga de mi boca. Y es una palabra que bendiga, una palabra que restaure, una palabra que sane, una palabra que levante, una palabra sí que advierta, pero una palabra para bien, una palabra para bendecir, una palabra que haya sido también meditada en el Señor. Si yo no cuento algo simplemente porque creo que tengo que contarlo y porque es verdad y hay que contarlo, sino que yo antes he ido, no corro presuroso al mal y sí, sin pensar antes, sino que voy primero a la presencia del Señor a meditar si eso debe ser pronunciado o no debe ser pronunciado. El mismo Proverbios 6 entonces nos enseña qué debemos hacer y ante esto pues debemos mirarlo también con mucho entendimiento y dice Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, entonces el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Sí? Atar entonces a mi corazón y atar en mi mente las enseñanzas del Padre Eterno, ¿sí? Del, del Creador, del Todopoderoso, atar a mi corazón estas palabras de la Biblia. Evidentemente también, sí, mi padre biológico es seguidor y es entendedor de su palabra, eh, busca a Dios, sigue a Dios y veo ese mismo ejemplo, pues qué bueno, entonces también seguir ese mismo camino. Pero aquí también nos habla es de esa palabra del Señor, de guardar el testimonio, ¿sí? Porque por eso él habla del mandamiento. Entonces el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y aún en el camino de la vida hay represiones que te instruyen, porque la palabra también redarguye, la palabra también nos permite reconocer y estar atentos a cosas que no están bien y nos absorta, nos exhorta, perdón, nos mueve, nos sacude cuando estamos
apartados y cuando estamos en un camino que, pues, que no es de Dios, ¿sí? Un camino que nos aparta y que nos lleva a la destrucción. Entonces oremos teniendo esto claro y pidiéndole al Señor que entonces nos permita reconocer en su bendita palabra, eh, pues lo que nos hace perfectos de camino. Y oremos recordando el Salmo 119, que también es importante que lo leamos todos. Salmo 119 que nos enseña acerca de la importancia de meditar en su palabra, de leer su palabra, de recordar su palabra y de poner por obra su palabra. Te damos infinitas gracias, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos permites encontrar en tu bendita palabra esa luz, ese entendimiento. Alumbras nuestros ojos, Señor, para que lleguemos a tu presencia, para que nos acerquemos cada vez más delante de ti. Bienaventurados entonces los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pon en mi corazón ese anhelo ferviente de buscarte, de guardar tu testimonio. Porque cuando guardo tu testimonio no hay iniquidad. No hay iniquidad los que andan en los caminos del Eterno. Ojalá, Señor, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, Señor, si atendiere a todos tus mandamientos. No estaría de tropiezo en tropiezo si escuchare tu bendita luz. Alumbra mi mente y alumbra mi corazón y hazme consciente de tu voluntad. Hazme consciente, Señor, de tu propósito en mi vida, de tus dichos, Señor. Que tu palabra permanezca en mí y que yo, Señor, la cumpla y la ponga por obra. Porque tú me has hecho más sabio, Señor, cada vez que me acerco a tu palabra. Porque he vuelto, Señor, a tu palabra para temerte a ti, para conocerte a ti, para que mi corazón se incline a ti y no se incline ante el mundo, se incline a tus dichos y no ante las vanidades del mundo. Ayúdame entonces, oh Padre, para alejar de mi vida todo lo que tú aborreces, alejar de mi vida todo lo que a ti no te agrada, a reconocer y ser consciente que es el tiempo de la santidad, que es el tiempo de acercarme, que no debo ser más liviano en mi comunión contigo, en mi deseo y mi anhelo de estar contigo y en mi decisión, Señor, de seguirte a ti. Que sea entonces lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y que me permita acercarme cada vez entonces más a tu bendita presencia. Que mi corazón se incline para cumplir tus estatutos desde ahora y para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén.